Nuestro primer monologuista es Rubén Ibarrondo. Él es estudiante de doctorado en el programa de física y su tesis va sobre computación cuántica. Hoy nos va a hablar sobre el hielo. Os pido que le recibáis con un súper fuerte aplauso. Bien, pues es que ricasco. Pues os lanzo la pregunta. ¿Qué pasaría si el hielo se hundiera en el agua? Si en lugar de flotar, el hielo cayera así. Pues lo primero que podemos pensar, ¿no?, es que en los vasos y en los refrescos los cubitos de hielo pues no flotarían, ¿no? Pues, bueno, es lo primero que nos viene a la cabeza. Lo siguiente puede ser que este pingüino pues no tendría dónde tenerse en pie, porque ese iceberg, al estar hecho de hielo, se hundiría en el mar también. Y lo último, para esto hay que pensar un poco más, es que igual hay deportes de invierno que no existirían, porque claro, para hacer el patinaje sobre hielo necesitas un lago que tenga como una capa de hielo donde patinar. Pero si el hielo se va hundiendo, el lago, en lugar de congelarse de arriba a abajo, se congelaría de abajo a arriba y pues igual no tendríamos patinaje sobre hielo, hockey sobre hielo ni nada de esto. Entonces, vosotros diréis, bueno, Rubén, esto tampoco parece un gran drama, que el hielo no flote, pues bueno, perdemos estas tres cosillas, pero tampoco parece un gran drama, ¿no? Pues yo he venido aquí a convenceros de que sí. Si el hielo no flota, esto sería una catástrofe. Pero dejadme empezar explicando por qué flota el hielo. Entonces, el hielo flota se puede explicar por algo así como por lo que se conoce como el principio de Arquímedes. Cuando tú sumerges algo en el agua, ese algo parece que pesa menos. Y para calcular cuánto nos parece que pesa dentro del agua, lo que hay que hacer es, podemos aplicar esta ecuación, pues es el peso que tiene la cosa fuera del agua y menos el peso del agua que ha desplazado. Entonces, cuanto más grande sea el objeto, pues más agua desplaza, menos va a parecer que pesa, pero cuanto más peso tenga de por sí, pues más va a pesar. Y esto es lo que explica también que los barcos floten, etc. Pero entonces, lo que ocurre es que el hielo tiene que tener menos densidad, tiene que ocupar más por cada gramo de hielo que el propio agua. Es decir, si yo lleno algo de agua hasta el borde y lo congelo, vemos que el hielo sobresale un poco más, ocupa más volumen, tiene menos densidad. Y esto es un poco raro, porque si dibujamos la densidad de las cosas en función de la temperatura, a medida que algo está caliente, las moléculas que lo componen, ¿no?, pasan de moverse muy rápido a moverse cada vez más lento, y esto hace que se van como compactando. Hasta que llegamos a una temperatura que al agua le pasa algo curioso, y es que las moléculas interactúan entre sí y de repente hacen pop, se ponen así en una forma hexagonal, y que es lo que le da las formas tan bonitas a los copos de nieve, etcétera, y ocupa mucho más. Esta fuerza entre las moléculas le hace ocupar más y hace que flote. Pero entonces, ¿qué pasaría, que es lo que vengo a contar aquí, si llegaran unos extraterrestres e hicieran que todo este hielo, en lugar de este fenómeno ocurriera así, ocurriera de otra manera, y el hielo se hundiera en el agua y todo cayera hasta el fondo? ¿Qué pasaría en nuestro planeta? Entonces, la primera persona en la que pensamos es en este pobre pingüino, que no tendría dónde tenerse en pie, pero algo peor que lo que le pasaría a este pingüino es que el agua perdería como su aislante natural, su aislante térmico natural. El hielo, gracias al flotar, aísla el agua de la luz que le viene de fuera, por ejemplo. Entonces, mientras que el mar solo refleja el 10% de la luz que le viene, el hielo refleja pues, más de la mitad de la luz que le viene. Y de hecho, la nieve que se posa sobre el hielo refleja todavía más de esa luz. Y esto evita que el mar se caliente demasiado rápido por la radiación solar que va recibiendo. No he encontrado cuánto reflejaría un pingüino, pero creo que más o menos un 5%. Y este es el primer fenómeno que ocurre en el que el hielo actúa como un aislante, pero la segunda forma en la que el hielo actúa como un aislante es el ejemplo del lago. Gracias a congelarse de abajo a arriba, se crea en invierno, por ejemplo, cuando se congela el lago por arriba, se crea esta capa aislante que es como en las casas, se va quedando un muro que no deja que entre el frío. Entonces el hielo se mantiene a 0 grados y en la superficie va a estar cercano a 0 grados, pero debajo de esa capa de hielo los animales todavía van a tener agua en la que van a poder sobrevivir. Y por estas dos cosas y por muchas más, es importante que cuidemos el hielo que tenemos, porque en cada década se va perdiendo del hielo del Ártico, se pierde un 13%,
Si no me equivoco, luego va a haber una charla en la que van a ahondar bastante más en esto y es muy importante. Así que con esto me despido y os recuerdo, cuidemos nuestro hielo. Eskerrik asko.